Listo, muy gentil, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al comité organizador de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha a la presentación por Mayrita Ger, mi buena amiga y colega. Bien, el tema a tratar, pues, como ya lo dijo Mayrita, es el tratamiento de la hiperglucemia en diabetes mellitus tipo 2, guías DADA 2021 y sus cambios con respecto a las previas. No sin antes, quería iniciar mi presentación indicando que hay que dar gracias a la vida que me ha dado tanto, porque realmente esa es la verdad. El milagro de nacer, la familia, la educación, las relaciones humanas, la cooperación en el estudio, el conocimiento de la ciencia de la medicina con su historia, el cumplimiento a cabalidad del juramento hipocrático, la inteligencia humana para la comprensión de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, el compartir los nuevos descubrimientos terapéuticos a nivel mundial. Eso nos va a permitir justamente estar donde estamos en el momento actual, y no podía dejar de dar las gracias a nuestros colegas que luchan contra la pandemia del COVID y que han salvado tantas vidas en el mundo, en especial la de pacientes diabéticos, gracias a sus conocimientos científicos en el dominio de una terapéutica actualizada. Empiezo mi charla indicando como primer punto, o sea, aquí prácticamente lo que voy a hacer es exponerles a ustedes todo lo que se va a ver. Es un tema complejo, es un tema largo y voy a intentar resumirlo en estos 30 minutos de exposición. En primer lugar, vamos a chequear un poquito cuáles son los objetivos y parámetros no modificables y potencialmente modificables en el paciente diabético tipo 2. Y luego empezaré a poner diapositivas sobre los diferentes algoritmos, empezando por el algoritmo hecho por nuestra Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología en el 2012, y aparte de eso, pues las diferentes guías y los diferentes algoritmos que se han ido haciendo hasta el año 2021, como vemos aquí. ¿Cuáles vienen a ser los objetivos del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2? Algo fundamental e importante en nuestros países es la educación diabetológica y las modificaciones en los estilos de vida que son fundamentales. Esto realmente no nos cuesta dinero, esto realmente nos permite mantenernos con estilos de vida sanos. Esto quiere decir aprender a comer y tener justamente el ejercicio físico como una de nuestros pilares fundamentales para tratar de mantener el peso. Y de esta manera poder prevenir o retardar las complicaciones microvasculares y de neuropatía, reducir los eventos macrovasculares cardíacos, cerebrales y periféricos, evitar las complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética, las hipoglucemias y el coma hiperosmolar o el estado de hiperosmolaridad, evitar las manifestaciones y o los síntomas de la enfermedad y, en definitiva, mejorar la calidad de vida. Todo esto se logra mediante la mejoría del control de la glucemia, de la presión arterial, del perfil lipídico, evitando la obesidad y, por lo tanto, evitando la resistencia insulínica. Hay que estimular un estado nutricional adecuado para poder reducir de toda esta manera, con todos estos parámetros anteriormente señalados, la mortalidad. El buen control metabólico previene la aparición, retarda la progresión y disminuye la severidad de las complicaciones crónicas de la diabetes. Como bien lo había dicho ayer en su charla brillante el doctor López Jaramillo. Debemos intentar en el momento actual prevenir justamente la presentación de la diabetes. Y se debe tratar en forma integral la diabetes mellitus y sus comorbilidades, ya que es una práctica que debe ser, más bien dicho, multidisciplinaria, en donde intervenimos varios de los colegas en las diferentes especialidades. ¿Qué es lo que se debe considerar justamente como alternativas en intensificación, que muchas veces tienen que ser menos exigentes teniendo en cuenta al paciente individual? Cada paciente es un universo, por lo tanto, ¿cuáles vienen a ser usualmente las situaciones no modificables? Riesgos potencialmente asociados a hipoglucemia, ¿no? Y a otras enfermedades asimismo asociadas. Y es aquí donde nosotros, en el abordaje del manejo del paciente, en el caso de la hiperglucemia, vamos a tener en cuenta que la hemoglobina glicosilada es fundamental para nuestro control. Por lo tanto, tiene que ser más estricto o menos estricto, dependiendo justamente de todos estos factores, como son, ya les mencioné el primero,
la duración de la enfermedad, la esperanza de vida, comorbilidades importantes y complicaciones cardiovasculares establecidas, siendo de esta manera un control, haciendo de esta manera un control más estricto en este tipo de pacientes y menos estricto en este otro tipo de pacientes en donde ya existen justamente datos que ya complican la vida normal del paciente. Y los potencialmente modificables son las actitudes del paciente con esfuerzos esperados. Paciente altamente motivado, adherente al excelente autocuidado, etcétera. Los recursos que estén disponibles y desde luego los menos motivados, los que no están adherentes, los que tienen un pobre autocuidado y desgraciadamente los que tienen muchas veces recursos económicos muy bajos y que no permiten el control como uno quisiera. Es así que me permito presentar la primera diapositiva en el algoritmo que hicimos en nuestro libro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología del 2012, que se titulaba El diagnóstico y el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, en donde veíamos que en la atención primaria de salud encontramos la valoración clínica inicial, que es fundamental, con un tratamiento no farmacológico para tratar de mantenerlo esto a lo largo del tiempo de la diabetes mellitus. Esto quiere decir recomendaciones de alimentación individualizada, control del peso, actividad física sistematizada, educación diabetológica continua y abandono de tabaco y alcohol. Fíjense en cómo este tratamiento no farmacológico se lo está manteniendo incluso en las guías hasta el momento actual, porque esto no puede cambiar, esto no ha cambiado y es la base en el buen tratamiento del paciente diabético. Muchas veces se tiene que iniciar desde el momento del diagnóstico ya con una monoterapia y es la metformina realmente el medicamento número uno para tratar de buscar y evaluar las metas individualizadas, pero después de 3 meses. Y en 3 meses tratar de agregar una segunda medicación, una doble terapia en caso de que no se consiga los objetivos de la hemoglobina glicosilada y los objetivos a más de la hemoglobina glicosilada que nos hemos planteado en el control del paciente diabético. Entonces, aquí donde empezamos a luchar ya contra la inercia justamente. Ahora bien, para poder seleccionar el fármaco depende de los niveles del efecto sobre la hemoglobina glicosilada, sobre los riesgos de la hipoglucemia, sobre el aumento de peso, sobre efectos indeseables de la medicación que hace que muchas veces cambiemos los medicamentos. Muchos pacientes incluso no toleran la metformina desde el inicio, entonces habrá que buscar otro medicamento y desde luego el costo. El costo es fundamental dependiendo de nuestros pacientes, especialmente latinoamericanos, en donde con todos los problemas socioculturales, económicos, nos vemos muchas veces atados de pies y manos y estos pacientes desgraciadamente tienen una pésima evolución. Y encontramos entonces, luego de la monoterapia, la doble terapia, en donde ya hablamos de drogas que se han conocido desde mucho tiempo atrás, como son las sulfonilureas, bueno, en primer lugar las biguanidas con la metformina, luego las sulfonilureas de primera, segunda, tercera generación, etcétera, las tiazolinidedionas, los inhibidores de DPP4 y los agonistas del receptor de GLP-1 y desde luego las insulinas, toda la evolución de las insulinas que conocemos desde mucho tiempo atrás. Y asimismo, con esta doble terapia, evaluar en 3 meses si hemos logrado las metas individualizadas y si esto no se logra, agregar una triple terapia, en donde siendo la base la metformina, como ven aquí en todos estos puntos, no necesariamente tiene que ser en este orden como se va a dar los medicamentos, sino que por eso hablamos de metas individualizadas. Se agregará una sulfonilurea, una tiazolinidediona, un inhibidor de DP4, la insulina, etcétera, como podemos ver aquí. Y si con la terapia oral no se logra alcanzar las metas después de 3 meses, se debe pasar a la insulinoterapia intensiva en un servicio especializado justamente de medicina interna, en donde se haga justamente endocrinología o donde los endocrinólogos clínicos, que son quienes vamos a llevar, o los diabetólogos quienes vamos a llevar adelante este tipo de tratamiento. Y así vamos viendo que en la historia se empiezan a dar una serie de algoritmos, una serie de guías, ¿no? Como por ejemplo aquí la guía de la LAB en el tratamiento farmacológico, como dice aquí, se debe iniciar el tratamiento al momento del diagnóstico, simultáneamente con el inicio de las bonificaciones de vida, ¿no? Se tiene que iniciar muchas veces con ya la metformina, que es el medicamento número 1. Y esto realmente vamos viendo cuando la hemoglobina glicosilada es menor de 8, se puede iniciar con metformina, si logramos con esto mejor,
el mejor control, pues nos quedaremos tranquilos con la metformina, pero seguiremos haciendo los controles de forma periódica. Si no logramos controlar con esta, habrá que buscar entonces una segunda alternativa, y así como ya les había explicado en los diferentes, en la primera diapositiva del algoritmo de nuestra Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Entonces, esto es por la ALAD en el 2013. Luego se sigue intensificando la investigación, y justamente es aquí donde interviene ya la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinología, y asimismo luego veremos lo de la, perdón, lo de la ADA, en donde vamos viendo cómo, en base a la hemoglobina glicosilada, tenemos entradas con monoterapia y con todas las vistos que están en verde, que son justamente los medicamentos que nos pueden permitir, que nos pueden ayudar a controlar la medicación en monoterapia. Luego, si no se controla en 3 meses, pasar a terapia dual, y si no, pasar a terapia triple. Y desde luego, ojo, en pacientes con hemoglobinas glicosiladas mayores a 9 o con signos o con glucemias de más de 300, inmediatamente tendríamos que entrar a intensificar el tratamiento con insulina. Luego hemos tenido la guía canadiense, en donde ya empiezan a aparecer otro tipo de medicamentos, como son los inhibidores de SGLT2, SGLT1, especialmente el de SGLT2, en donde vamos analizando justamente la clase de cada uno de los medicamentos. Tenemos los inhibidores de alfa-glucosidasa, los inhibidores de DPP4, los agonistas de GLP-1, la insulina, los secretagogos de insulina, las sulfonilureas, los inhibidores de los SGLT2, las tiazolimiridionas, etcétera, y al final, pues la insulina, asimismo, con todas sus análogos que tenemos en el momento actual. Y vemos cómo se va produciendo aquí las diferentes consideraciones de los diferentes pacientes que nos van llegando y a quienes cómo les tenemos que ir tratando. Luego, asimismo, en el 2017 encontramos nuevamente este gráfico en donde vamos viendo que la metformina sigue siendo aquí en la monoterapia el primer tratamiento, pero luego en la terapia dual podemos asimismo iniciar con metformina, pero más cualquiera de estas drogas que están con el visto verde. Luego la terapia triple, y luego de esto, pues si es que logramos controlar la hemoglobina glicosilada, si no estén más de 9, pues de hecho tenemos que entrar incluso con insulina desde el inicio. Y yo les diría que muchas veces es importante iniciar con insulina desde el inicio, porque el paciente pierde miedo al tener ahora las insulinas basales con dosis pequeñas de 10 unidades de insulinas de larga acción. El paciente empieza a tener confianza en el medicamento, porque va bajando, va notando que los niveles de glicemia van disminuyendo, de hemoglobina van disminuyendo, y realmente con las agujitas y los pens que tenemos ahora, realmente ni se siente el pinchazo, que es el miedo a la autoagresión que tiene el paciente, y que muchas veces oyen ellos que la insulina ya es lo último en el tratamiento de la diabetes, y realmente no es así. Y luego vamos avanzando del 2017 al 2018 y 2019, asimismo mediante la Asociación Americana de Diabetes y justamente con la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes mellitus, en donde ellos van asimismo sacando ya un nuevo algoritmo. Estos algoritmos o estas guías en donde ya vemos que el paciente diabético no se muere por la hiperglucemia, o sea, ya no hay un tratamiento en donde tomamos en cuenta exclusivamente la hiperglucemia, ya no es glucocentrista, y vemos que realmente el paciente diabético se está muriendo por problemas cardiovasculares, por problemas de origen renal, por fallas cardíacas, etcétera, etcétera, y se va viendo cómo las drogas, estas nuevas, ¿no?, que van actuando justamente como los DRA-GLP1, como los ISGLT2, nos van ayudando a evitar justamente la mortalidad en este tipo de pacientes. Y luego, asimismo, con la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia cardíaca, la falla renal, son los primeros medicamentos que van utilizándose justamente de esta manera en esta nueva clasificación, tomando en cuenta la necesidad imperiosa de minimizar la hipoglucemia, porque, ojo, se ha descubierto en varios de los estudios que muchos pacientes diabéticos se mueren por problemas de índole cardíaco. Las hipoglucemias llevan a arritmias, las hipoglucemias llevan a infartos, las hipoglucemias nos llevan a problemas severos de retinopatía diabética.
y asimismo a problemas severos de insuficiencia renal. Entonces, hay que buscar en aquellos pacientes en donde tenemos que minimizar la hipoglucemia, cuáles serían los medicamentos, individualizando a cada uno de los pacientes el tratamiento más idóneo. Y asimismo, pues, la necesidad imperiosa de bajar de peso y, desde luego, el problema de los costos. El problema de los costos que en Latinoamérica, que en nuestro país, son realmente angustiosos, ¿eh? Y en esto tengo que hacer un llamado, ojalá Dios quiera y que realmente el Ministerio de Salud y sus normas cambien en este tipo de aspecto y logremos que todos los pacientes puedan llegar a todos los medicamentos que les van a beneficiar, y en esto pues tiene que cambiar el sistema de salud que se lo ha venido teniendo durante todo este tiempo. Asimismo, entonces hay que minimizar las hipoglucemias, y para esto justamente el médico tiene que fijarse y darse cuenta de que esto se lo mejora con el automonitoreo de un perfil de glucosa que no tiene que ser necesariamente 6 pinchazos en el día, por decirles. Puede ser un pinchazo antes de desayuno, en un día lunes, en un día miércoles un pinchazo antes del almuerzo, el día viernes un pinchazo antes de la cena y el día sábado, domingo un pinchazo antes de acostarse. Así tenemos un perfil semanal de glucosa que nos va a permitir saber cómo inicia el paciente el día, cómo ha actuado la droga que le he puesto, la insulina que le he puesto en la noche o la droga que he iniciado en la mañana, cómo va llegando al mediodía, cómo va llegando a la merienda y cómo va, con cuánto de glicemia este paciente se va a acostar en la noche, para evitar esas hipoglucemias, incluso que a veces no se dan ni cuenta y que vienen en la madrugada trayendo una serie de problemas y de situaciones severas, incluso hasta la muerte del paciente diabético. Y asimismo vemos cómo también ha hecho sus guías, también ha hecho sus algoritmos, en donde justamente vamos viendo que todos ellos se van basando en los problemas cardíacos, en los problemas de enfermedad renal, en la obesidad, en el sobrepeso y, ojo aquí, en la edad de los pacientes, porque no vamos a mantener a todos los pacientes con una hemoglobina glicosilada de 7 o menos de 7 si tiene más de 75 años. Sabemos que muchos de los pacientes con 8 de hemoglobina glicosilada en pacientes añosos, me refiero, y que tienen una serie de problemas, especialmente si tienen problemas de hipoglucemia o con evoluciones de más de 10 años, ya una cantidad de comorbilidades, no es lo conveniente tener a estos pacientes con ese tipo de hemoglobinas glicosiladas. Hay que luchar denodadamente desde el principio, hay que luchar en la prevención de la diabetes desde personas jóvenes, y en cambio también hay que luchar en los pacientes viejitos y ancianos en evitarles complicaciones severas como el de las hipoglucemias. Y entonces, asimismo, la recomendación que ellos hacen en base a los datos de hemoglobina glicosiladas, el objetivo terapéutico individualizado, ¿no? Nos va a permitir que, empezando con la metformina, podamos ir, como ya hemos visto, añadiendo fármacos que nos van a permitir llegar a los objetivos, pero haciendo, y fíjense aquí, el control cada 3 meses de hemoglobina glicosilada en pacientes que están bien compensados 2 veces en el año. En pacientes que no están bien compensados, se los puede seguir haciendo cada 3 meses hasta lograr su compensación y tratar de permitir que estos pacientes tengan una calidad de vida buena. Aquí podemos ver justamente lo que hablábamos de otros estudios que he encontrado y que me parece que son importantes, como este grupo de estudio de la diabetes mellitus tipo 2 en atención primaria de salud, en donde no podemos dejar de insistir en todo lo que tiene que ver con lo primero, con las primeras bases: alimentación y ejercicio físico. Esto nos ayuda a que el paciente se alimente de una manera sana, a que el paciente haga ejercicio físico, como es lógico, de forma individualizada, dependiendo de la edad, dependiendo de las comorbilidades que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y asimismo con un seguimiento trimestral, que es importante. Y en aquellos pacientes en donde ya hay situaciones especiales, o sea, más de la intervención general, revisar las situaciones especiales, como si el paciente es nefrópata, si tiene una retinopatía, si tiene una neuropatía, si por algo o circunstancias es un paciente vegetariano o vegano, si es un anciano que es frágil, si está insulinizado, si es obeso, etcétera. Todo esto debemos tenerlo en cuenta. Por eso es que el paciente diabético necesita un tiempo con el médico para poder seguir justamente adelante. Y asimismo, este estudio nos permite
encontrar de esta manera que la alimentación y la actividad física son la base para tratar a este tipo de pacientes. Fíjense aquí con los diferentes fármacos actuales y dependiendo de cada una de los grupos, individualizando a cada paciente, añadir un segundo, un tercer fármaco o un cuarto fármaco para poder llegar justamente a mantenernos bien con este paciente y llegar a los objetivos que hemos señalado. Junto con ello podemos servirnos, como es lógico, fíjense, de los datos de hemoglobina glicosilada para poder asimismo unir, digamos, intensificar el tratamiento en base a la terapia doble, a la terapia triple, a la insulinoterapia y lograr el grado de control glucémico que deseamos. Y por último viene la parte del algoritmo o las guías del 2021, en donde realmente son complicados, ¿no? Yo aquí simplemente les establezco justamente los parámetros que habíamos dicho de la insuficiencia cardiovascular, de la falla cardiovascular, del problema renal, de los problemas de hipoglucemias, del aumento del peso y de los costos de los medicamentos. Y aquí tenemos prácticamente lo que estamos intentando hacer ahora, que es desde el inicio, los usos muchas veces, si es que hace falta de insulina en el primer caso, dependiendo de la manera en la que se nos presenta el diabético, con hiperglucemias severas o con problemas de cetoacidosis, etcétera. Y aparte de esto, tratar de buscar el tratamiento inyectable con los inhibidores de GLP-1, etcétera, etcétera. Y esto, como es lógico, como hemos hablado de comorbilidades, tiene que ir de la mano justamente de aquellos pacientes que pueden presentar o que presentan desde luego problemas de hipertensión arterial, con la ayuda justamente de los cardiólogos en donde nos van permitiendo controlar toda la situación de la hipertensión arterial para evitar este tipo de procesos. Entonces, ¿qué es lo que resume en definitiva la guía del 2021 y cuáles son las recomendaciones? Primero, la metformina es el agente farmacológico inicial preferido para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Una vez iniciada la metformina debe continuarse siempre que se tolere y no esté contraindicada con otros agentes, incluida la insulina, y puede agregarse la metformina a sí mismo. Puede considerar la terapia de combinación temprana en algunos pacientes al inicio del tratamiento para extender el tiempo hasta el fracaso del tratamiento. Se debe considerar la introducción temprana de insulina si hay evidencia de catabolismo continuo, pérdida de peso, si hay síntomas de hiperglucemia cuando los niveles de hemoglobina glicosilada son más allá del 10%, niveles de glucosa en sangre igual o mayor a 300, esto podría ser incluso del 9 y no del 10. Se debe utilizar un enfoque centrado en el paciente para guiar la elección de agentes farmacológicos. Las consideraciones incluyen el efecto sobre las comorbilidades, fíjense, cardiovasculares y renales, la eficacia, el riesgo de hipoglucemia, el impacto del peso, el costo, el riesgo de efectos secundarios y las preferencias del paciente. Tenemos que aprender a hablar con el paciente, a explicarle al paciente, darnos el tiempo suficiente que desgraciadamente en el sistema de salud actual nos dan 10 minutos por paciente e imagínense ustedes con esos 10 minutos qué es lo que vamos a lograr. Muchas veces nada. Entre los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen enfermedad cardiovascular esteroesclerótica establecida o indicadores de alto riesgo de enfermedad renal establecida o insuficiencia cardíaca, un inhibidor del cotransportador 2 de sodio glucosa o un antagonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón con beneficio demostrado para la enfermedad cardiovascular está indicado. Se recomienda como parte del régimen para reducir la glucosa independientemente de la hemoglobina glicosilada y en consideración con los otros factores específicos del paciente. En pacientes con diabetes tipo 2 se prefiere un agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón a la insulina cuando sea posible. No se debe retrasar la recomendación de intensificación del tratamiento por los pacientes que no cumplen los objetivos. Evitemos la inercia, cada 3 meses el control. El régimen de medicación y la conducta de toma de medicación debe reevaluarse a intervalos regulares, cada 3 o a 6 meses de los que están mejor compensados, y ajustarse según sea necesario para incorporar factores específicos que influyen en la elección del tratamiento. Los médicos debemos ser conscientes del potencial de sobrevasalización con la terapia de insulina. Ojo con esto, cuidado, no hiperinsulinizar al paciente.
Las señales clínicas pueden impulsar la evaluación sobre lo que ya les dije, sobre basalización, incluyendo una dosis basal superior a 0,5 unidades por kilo de peso. Hay que hacer un buen cálculo matemático de esto con respecto al peso. Un diferencial elevado de glucosa a la hora de acostarse por la mañana o postprandial puede causar justamente hipoglucemia, que puede el paciente estar consciente o ser inconsciente, y esto tiene alta variabilidad, y en esto nos va a ayudar justamente el perfil del que les venía hablando. La indicación de sobrevasalización debe impulsar una reevaluación para individualizar aún más la terapia. Esto es muy importante, es fundamental que insistamos en esto. Y desde luego, si estamos en esto, fíjese en la cantidad de medicamentos de los cuales nos servimos para llegar a los objetivos en el control del paciente diabético. Y fíjese en la cantidad de problemas que nos van a traer cada uno de ellos. Entonces, debemos conocer justamente todo lo que tiene que ver con los efectos colaterales de estos medicamentos, que si bien es cierto nos ayudan por un lado, pero por otro lado nos pueden causar una serie de problemas. Razón por la cual un experto en diabetes tiene que conocer prácticamente 14, 15 medicamentos que los va a justamente, que nos va a permitir, junto con la metformina, quien la hemos cocinado desde mucho tiempo atrás, el uso de cualquiera de estos medicamentos, incluido, fíjense, en lo que es la cirugía metabólica, los fármacos antiobesidad y todos los que están aquí señalados, fármacos que incluso intervienen a nivel del sistema nervioso central, a nivel de lo que es nuestro hipotálamo, y de esta manera, entonces, saber que el experto en diabetes necesita estudiar en el día a día. Nada más para terminar, hablar de lo que significa una guía. Significa una sugerencia para seguir un camino, pero el escoger el mismo depende de la individualización de cada paciente para recomendar el tratamiento más idóneo, y aquí agregaría, evitándonos las complicaciones, o sea, que no sea el médico, que no sea la iatrogenia la que lleva justamente a la muerte del paciente. Muchas gracias.